entramos a la cuarta unidad de nuestro curso de pensamiento social cristiano. Esta cuarta unidad lleva por título un criterio fundamental, la opción preferencial por los pobres. Recordemos que dentro de nuestros estatutos de el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, uno de los criterios que se maneja y que se propone es la opción preferencial por los pobres. Un criterio fundamental que irá guiando toda nuestra reflexión y toda nuestra acción. Para esta cuarta unidad vamos a tener 4 apartados. El primer apartado trataremos de profundizar en aquello que se entiende por opción fundamental, es decir, aquella opción que sostiene toda nuestra estructura como personas, como creyentes, y que al mismo tiempo impulsa nuestras actitudes y al mismo tiempo nuestros actos. Como ustedes podrán ver, es una tríada fundamental que está presente en todo nuestro obrar como cristianos, como discípulos de Jesús, como discípulos del resucitado. En un segundo apartado, la opción de Jesús por los más pobres nos llevará a buscar esa raíz del actuar de Jesús. Basta con decir que el Evangelio de San Lucas va a tener como uno de los elementos fundamentales esta opción de Jesús por los pobres, este principio también misericordia que lo va a impulsar a constantemente a actuar a favor de aquellos menos favorecidos, de aquellos que se encuentran excluidos por parte de la sociedad, por parte de la misma institución religiosa de los judíos en aquel entonces. Un tercer apartado en esta cuarta unidad es la opción del cristiano, es decir, la opción que nosotros como sus discípulos hemos de hacer en primer lugar por Cristo y de una manera también unida la opción por los pobres. Pero recordemos pues que la opción del cristiano es primero por Dios y por Cristo. Viene unida la opción por los pobres. Quien le da sentido a esta opción por los pobres que hace el cristiano o que tenemos que hacer todos nosotros es una opción anterior que hemos hecho y esta es la opción por Cristo. La prioridad, la primacía está en la opción por Cristo y lo iremos poco a poco reflexionando en esta cuarta unidad. En un cuarto apartado de esta unidad encontramos la opción por los pobres en la Iglesia latinoamericana. Veremos pues cómo la Conferencia Episcopal en América Latina tiene muy claro que por donde debe transitar y hacia dónde va constantemente avanzando es en hacer más real y concreta esta opción por los menos favorecidos en nuestro continente mayoritariamente cristiano y que se marca constantemente con una desigualdad profunda, aterradora y cuyo clamor nosotros podemos constantemente escuchar, un clamor de los pobres que llega al cielo y que el mismo Creador está atento a este clamor que hacen los menos favorecidos. La Iglesia en América Latina ha hecho esta opción y nosotros como cristianos católicos del continente americano o latinoamericano tenemos que también tener presente esta opción. El pensamiento social cristiano no puede ser indiferente a este clamor, a estas mayorías excluidas, a estos menos favorecidos que vemos en nuestro diario vivir, que nos encontramos día con día, esos rostros marginados, esos rostros llenos de dolor, de sufrimiento, de hambre, de pobreza, de enfermedad, que deben cuestionar desde nuestro pensamiento social cristiano nuestra vida, nuestra fe y nuestra acción. Y por eso en esta introducción a la cuarta unidad nosotros queremos profundizar y dejar digamos claro desde el principio que entendemos por esta opción preferencial por los pobres. Más adelante, en la profundización que irán haciendo ustedes de esta cuarta unidad,
tendrán más elementos para complementar esta pequeña y breve introducción. Por eso para nosotros la opción preferencial por los pobres es una opción radicalmente evangélica. No es una ideología, no es una cuestión de moda del cristiano, del católico en América Latina, en México, sino que hunde sus raíces en el Evangelio. Lo veremos pues más adelante e iremos profundizando. También vemos que esta opción preferencial por los pobres es una opción teocéntrica y profética. En el centro está Dios. Y es ese anuncio de los profetas que anuncian la presencia de Dios, pero que también denuncian aquello que atenta contra la vida de los menos favorecidos, de los más pobres en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Por eso podemos decir que en esta opción se inclina nuestro corazón por aquellos que son menos favorecidos. Y podemos nosotros hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios tiene un amor preferencial a los pobres y desfavorecidos? Y la respuesta no es otra que por pura gratuidad, es decir, por mero gracia, por mero don de Dios. Y simplemente el cristiano, en el momento en que hace esta opción preferencial por los pobres, responde a este amor gratuito de Dios. Y podemos decir que cuando nosotros amamos a los más pobres y nuestra acción va encaminada a ellos, simple y sencillamente respondemos desde nuestra vida, desde nuestra acción, a aquel que nos amó primero, como nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 19. Y podremos decir pues que es por pura gratuidad, y aquel que maltrata al pobre está ofendiendo a su Creador. Esto lo encontramos en la predicación profética del Antiguo Testamento. Y podremos ver pues que el gesto hacia el más pobre, hacia el menos favorecido, hacia aquel que sufre las injusticias, aquel que no tiene con qué saldar o con qué cubrir sus necesidades fundamentales, es aquel que nosotros debemos estar siempre atentos y al mismo tiempo descubrir en él que está Cristo presente. Lo veremos pues en la reflexión que hagamos del Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, de los versículos 31 a 46. Podremos decir que también la comunidad de los cristianos, de los católicos, la iglesia, la comunidad de fe, se pronuncia por los pobres, y esto lo hace a partir de su fe en Cristo. Quiero que en este momento quede claro que la opción por los pobres no está en primer lugar. La opción es por Dios, es teocéntrica. Es una opción también que se hace por Cristo presente en la comunidad. Y es esta comunidad que debe hacer la opción por Dios, por Cristo, y aunada a esta opción viene la opción por los pobres. Podemos decir que esta opción por los pobres que hace la comunidad de fe, la iglesia, no es de carácter antropológico, podríamos decir humanitario, ético o político, sino de carácter teológico y en particular de carácter cristológico. Y vemos pues que en el fondo el cristiano opta por los pobres porque opta por Cristo. Y al mismo tiempo podríamos decir que esta opción por Cristo lleva consigo esta opción por Dios, por el Dios que nos propone, que nos anuncia Jesús, que nos anuncia Cristo. El cristianismo es y no puede menos de ser cristocéntrico, en el sentido de que Cristo ocupa en él el centro indiscutible de todo, como Señor del mundo y de la historia. Todo lo demás, incluso la cuestión de los pobres, se organiza y se armoniza en torno a esa realidad principal. Nuevamente quiero insistir en que la opción por los pobres viene precedida por una opción
radical que es por Dios y es por Cristo en primer lugar. Esto es precisamente lo que constituye la diferencia decisiva entre opción por los pobres de la comunidad cristiana de la que hace cualquier otro grupo o movimiento social. Para un cristiano, es decir, para nosotros que hemos hecho una opción de vida por Jesús y lo queremos seguir, esta opción no es ni puede ser original, sino deriva de una opción anterior, y en este caso es la opción por Cristo, el Señor de la historia que está presente en medio de su comunidad. Por eso mismo, para un cristiano, la opción preferencial por los pobres no es una opción absoluta. Reafirmo y acentúo esta afirmación. Y si se posee un carácter absoluto, ese carácter es participativo y no es nunca primero o frontal, no se encuentra en el fondo, en el centro de la persona. La identidad cristiana de la opción por los pobres se arraiga en la fe cristológica. Por eso es la intención que desde este primer momento de la unidad 4 nos vaya quedando claro qué entendemos nosotros por la opción preferencial por los pobres, para quitar todos esos malentendidos, esos, podríamos decir, mitos, esos elementos que vienen a desacreditar la opción preferencial por los pobres, que se hace dentro del cristianismo, que se hace dentro de la Iglesia Católica Latinoamericana, y que en este sentido también el pensamiento social cristiano lo tiene como un criterio fundamental. Sin ese amor, sin esa opción que hacemos por Dios y por Cristo y por los pobres, nuestra acción, nuestra reflexión, podremos decir que queda inconclusa, que no está dando en el clavo, que aún le falta mucho por hacer. Desde este criterio tenemos que movernos, desde este criterio debemos impulsar y orientar nuestra acción, movidos e impulsados, como decíamos en la unidad número 3, por el principio misericordia. Esperamos pues que esta cuarta unidad venga a cerrar todo este curso de pensamiento social cristiano, pero sobre todo que después de haber transitado por estas 4 unidades, podamos nosotros llegar a un compromiso, podamos nosotros llegar a una acción clara y concreta que busque esa transformación de la realidad en el contexto donde nosotros nos encontramos ubicados, que nuestra familia, que nuestra calle, que nuestra colonia, que nuestra sociedad empiece a cambiar desde lo más pequeño, desde nosotros mismos, y posteriormente, como decía, nuestra familia, nuestra colonia, nuestra sociedad. Así lograremos un impacto más fuerte y más concreto y más real a partir del pensamiento social cristiano.